Bueno, mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Qué bueno verles aquí conectaditos. Sea el Señor que o continúe el Señor bendiciéndoles, continúe el Señor fortaleciéndoles, animándoles, alentándoles en su gracia, en sus caminos. Vamos a presentar este momento delante de la presencia del Señor, devocional. Sea el Señor guiándonos y dirigiéndonos en todo, mis hermanos, para que seamos una vez más edificados para enfrentar este día. Los días son malos, el Señor nos llama a aprovechar bien los tiempos y la mejor manera, hermanos, creo que pudiésemos decir obligatoria, la manera en cómo debemos aprovechar el tiempo es teniendo nuestra vida siempre aferrada al Señor, siempre asidos a su palabra, siempre sumergidos en la oración, mis hermanos. Oremos entonces a nuestro buen Redentor. Padre bondadoso, buenos días, Señor, y muchas gracias por este maravilloso día, día de gracia, día de misericordia, día de bondad, día, Señor, en el cual podemos acceder a tu consuelo. Sí, los días son malos, dice tu palabra. Sí, posiblemente alrededor de la vida de cada uno, Señor, o de la mayoría en este momento hay aflicciones, conflictos familiares, enfermedades, sea nosotros, en nuestras familias, Señor, y sin duda alguna luchas contra el pecado en todos. Ah, Hay cosas, Señor, que hacen que realmente cada día sea malo, lleno de carga, Señor. Pero cuando hablo de día maravilloso, Señor, me refiero al que podemos acercarnos delante de tu presencia, Señor. Que a pesar de la adversidad, a pesar de la circunstancia, a pesar de la gran dificultad, Señor, que nos pueda rodear, te tenemos a ti. Y como dirían muchos predicadores, si podemos corroborar tal afirmación, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Aun cuando en cada área de nuestra vida, de nuestra vida en este mundo, Señor, hayan aflicciones en el área laboral, económica, física, familiar, Señor, social. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos fortalecidos en ti, alentados en ti, Señor. Aquí estamos, Dios de la gloria, ah, esperanzados todavía en ti, porque eres tú nuestra bendita esperanza. Esperanza que no solamente nos da consuelo en este mundo, Señor, que nos da aliento en este mundo, sino que obviamente pues también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra vida espiritual, sabiendo que lo que esperamos llegará, lo que esperamos llegará. Por eso es nuestra bendita esperanza. Por eso es la fe, la certeza de lo que se espera. Y lo que esperamos es a Cristo nuestro Señor. Es la convicción de lo que no se ve. No vemos a Cristo, pero sabemos que está presente, que llegará. Y por eso aquí estamos, Dios. Es lo que nos hace mantenernos firmes en ti. Es lo que nos hace, Señor, mantenernos siempre con la mirada puesta en el cielo, porque allá esperamos a nuestro Salvador, como diría el apóstol Pedro, a quien amamos sin haberle visto, a quien amamos sin verle con nuestros ojos, pero sabiendo que está ahí presente y que en cualquier momento le veremos tal cual como Él es. Qué glorioso será ese momento, Señor. Qué majestuoso, qué maravilloso, Señor. Y gracias porque en medio de todo nos haces permanecer ahí firmes delante de ti, Señor. Padre, gracias por este buen momento.
Gracias, mira, Señor, las peticiones que hay en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cada uno de los aquí presentes, Dios de la gloria, tiene peticiones en particular. Cada uno de los aquí presentes, bendito Dios, tiene áreas en las cuales necesita tu ayuda, tu dirección, tu instrucción, Señor. Y yo te pido, Dios, que nos guíes en todo, Señor. Guía a mis hermanos en cada una de las áreas de su vida. Y por eso, Señor, te pedimos siempre tu asistencia. Obviamente, parte de esa asistencia tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, Señor. Porque fallamos contra ti, te ofendemos, pecamos, Señor. Y por lo tanto necesitamos que acudas a nosotros, Señor, no solamente para alentarnos, para afirmarnos, sino también para perdonarnos, Señor. Perdónanos, Dios, nuestros pecados. Perdónanos nuestras formas diversas de desobedecerte, de fallarte, de ofenderte, Señor. Perdónanos por cada contaminación, por cada contaminación pecaminosa que llega a nuestra vida a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, por lo tanto de lo que pensamos y sentimos, Señor. Sea grave o leve, al final pecados, al final ofensas. Y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones y limpies de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Que nos perdones por cada pecado que cometemos indirectamente contra ti, Señor, al pecar contra nuestro prójimo, especialmente nuestros hermanos en la fe o nuestros cónyuges, Señor. Que nos perdones, bendito Dios, y que nos ayudes cada día a buscar esa pureza y esa santificación, Señor. Siempre yendo al trono de la gracia, siempre acudiendo a esa redención que en Cristo Jesús y solamente en Él hallamos, al haber derramado su sangre por nosotros. Padre, aquí estamos, Señor, en ti fortalecidos, en ti alentados, Señor, pidiéndote que nos ayudes con nuestra vida, Señor, para no menguar, no desfallecer, que nos ayudes, Señor, con nuestra familia, aquellos que son creyentes, que los mantengas siempre ahí firmes, aquellos que no lo son, realmente gracias por seguirlos guardando, pero te ruego e imploro, bendito Dios, que, que les concedas llegar a tus caminos. Ese es nuestro anhelo siempre. Que aquel cónyuge inconverso, que aquel padre inconverso, aquellos hijos inconversos, aquellos seres amados inconversos, que han escuchado tu palabra de parte de nosotros o han visto el testimonio, pero son reacios. Quieras tú que en algún momento, Señor, lleguen a tu redil, a tus pies, Señor, y puedan, Dios de la gloria, alcanzar la salvación que tú concedes a aquellos que confían en tu Hijo Jesucristo como Redentor y Salvador del mundo. Padre, queremos orar por una petición, queremos presentar una petición que colocó nuestra hermana Andrea en el grupo, Señor, orar por el joven Héctor Guzmán Padilla, alguien que realmente está a riesgo de muerte, Señor. Le van a hacer una cirugía bastante delicada. Él no es creyente, Señor, y por eso se ora, Dios, por él. Estará nuestro querido llamado Pastor Pedro Plata, de la ciudad de Valledupar, Señor, estará yéndole a predicar tu palabra. Dios, que todo salga bien, especialmente o dirigiéndome en el hecho de la predicación del Evangelio, que este joven te acepte. A eso me refiero, en que todo salga bien. Al final, vivir en este mundo es añadidura, es parte de las añadiduras, Señor. Pero ¿de qué le sirve al hombre alcanzar salud, alcanzar economía, alcanzar lo social, una familia, un trabajo y perder su alma? Por eso te ruego, Dios, te ruego que este joven pueda escuchar tu evangelio y sea nuestro hermano Pedro un instrumento de salvación para la vida de este joven, Señor. Si ha de levantarlo de ahí, gloria a Dios, que camine contigo. Si ahí
ha de ser su final en esa cirugía, que parta contigo, Señor. Creo que será lo mejor que a alguien le pudiese pasar, Señor. Tal vez entrar a un lugar, cerrar sus ojos y volverlos a abrir en tu gloria, Señor. En tus manos lo encomendamos, Dios. Y gracias por este maravilloso día que nos concedes, Dios, de elevar oraciones y poder meditar en tu palabra. Gracias te damos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Agosto 30. Una oración justo a tiempo. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hechos 4, 29, 31. Cuando sentimos que nuestra cultura le da la espalda al Evangelio con más determinación y se opone con más fiereza a las afirmaciones de las Escrituras, la pregunta natural es, ¿qué hacemos? Nuestra respuesta no debe basarse en lo que nos parece cómodo, sino en lo que dice la Biblia. La iglesia primitiva no era ajena a la agitación social, sabiendo que la esperanza y la salvación podían encontrarse en la muerte y resurrección de Cristo. Pedro predicó sin miedo en Pentecostés, solo unas semanas después de haber negado conocer a Jesús y ser su seguidor. Hechos 2 del 1 al 41. La audaz predicación de Pedro y los demás apóstoles condujo al rápido crecimiento de la iglesia, pero también provocó tumultos y persecuciones contra los creyentes. Hechos 4 del 1 al 22. No es de extrañar, por tanto, que alzaran su voz a Dios. Conocían la oposición a la que se enfrentaban y oraron con conocimiento de causa bíblicamente y con valentía. Ahora, Señor, si nos pidieran que completáramos esa oración, probablemente le pediríamos a Dios que eliminara las amenazas, que sofocara la oposición o que nos librara de la persecución. Pero esa no fue la oración de los primeros creyentes. En cambio, oraron para declarar el Evangelio con toda confianza. La suya sigue siendo una oración oportuna. Sin duda, la gran necesidad del momento en la Iglesia de Jesucristo es simplemente esta: que haya valentía llena del Espíritu y centrada en Cristo. Vivimos en una cultura formada por una mezcla incoherente de opiniones y tensiones. En ese contexto, Dios nos llama a salir y decir: no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Al hacerlo, haríamos bien en recordar que en el corazón mismo del Evangelio está la cruz. Si vamos a hablar la palabra con audacia, entonces declararemos en palabras de Isaías que en la cruz Jesús fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5. Como señala Rico Tais, esto requerirá que seamos lo suficientemente valientes como para traspasar la barrera del dolor y arriesgarnos a la hostilidad de los que no están de acuerdo con el fin de encontrar el hambre en aquellos en los que el Señor ya está obrando. Todo el Evangelio ha sido entregado a toda la iglesia para que llegue a todo el mundo. No importa si eres músico, ingeniero, agricultor o farmacéutico. El encargo de Dios a cada uno de nosotros es hablar de su palabra, el misterio del Evangelio. Entonces, ¿estás dispuesto a ser lo suficientemente valiente para orar por valentía? No por una vida fácil, cómoda, saludable o admirada, sino por una vida de testimonio. Harás tuya cada día la oración de la iglesia primitiva, pidiendo que el Espíritu de Dios te llene y te infunda valor para compartir su evangelio, cueste lo que cueste, con un mundo que está desesperado por la verdad. Hechos 4, del 1 al 22. Bueno, dice ahí una oración justo a tiempo, ¿no? Ahí tenemos ah, ese momento en el cual eh, empieza, recordemos que la iglesia
inicia, desde que comienza a extenderse a través de la predicación de los apóstoles, en esa gran predicación, por ejemplo, que tuvo el apóstol Pedro, que menciona ahí también el escritor, empieza persecución, ¿no? Y la iglesia empieza persecución no de parte de Roma, sino de parte de los judíos. Ahí empieza la persecución. Lo de Roma creo que es a partir del año 60, si mal no recuerdo, ya cuando el tema se vuelve más político, por el asunto del César, ¿no? Por el asunto del César, la afirmación, el Evangelio se ha venido extendiendo de manera impresionante y pues ya toca el tema de la perspectiva de César, entonces ya más adelante se vuelve un asunto político, porque la afirmación de César es el Señor, es más político que aunque tenía que ver mucho con su posición religiosa por el paganismo de Roma, pero la afirmación César es el Señor es más política. Es afirmar que el rey o que el presidente de Roma, por lo tanto de todas las naciones bajo el cual el imperio estaba dominando, pues también tenía que hacer tal aceptación. Si no, eso afectaba no solamente lo político, incluso para los césares, independientemente si ellos creían o tenían fe o no en sus religiones paganas, era lo de menos, era que tuviesen fe y ¿cómo se dice? Y fidelidad al César. Pero en este caso, para los tiempos de la iglesia primitiva, el celo fue más que todo, la persecución fue por parte de los judíos. Y recordemos que uno de los principales perseguidores acérrimos de la iglesia cristiana, que tuvo la iglesia cristiana, fue Saulo, ¿no? O el apóstol Pablo, quien en ese entonces usaba más el nombre judío que el nombre romano, en este caso Saulo, llamado Saulo de Tarso, y los perseguían a muerte. Sin embargo, hay que dejar en claro, ¿no? La persecución era una persecución motivada por ceguera. ¿Por qué? Porque los judíos no perseguían porque ellos eran idólatras del diablo, ¿sí? Y por lo tanto ellos estaban en contra de que los cristianos adoraran a Dios y no adoraran al diablo. O sea, se cumple lo que Cristo le dijo a los apóstoles: los van a perseguir y los van a matar pensando que lo que están haciendo lo hacen para Dios. Ya, realmente ellos perseguían a los cristianos porque consideraban que los cristianos eran blasfemos, consideraban que los cristianos estaban ofendiendo al Dios y el proclamar a ese Cristo como el Mesías y como Dios de todas las cosas, pues estaban creyendo que ellos estaban blasfemando realmente y los perseguían. Entonces era obviamente parte de su ceguera. Hablaba hace poco en la iglesia de cómo cuando yo he escuchado a creyentes, a cristianos ya de antaño que fueron fueron testigos más bien de cómo cuando el evangelio llega y ellos son impactados por el evangelio, uh, los católicos los veían en las calles, los escupían, los golpeaban por haberse vuelto evangélicos, porque haberse vuelto evangélicos era haber traicionado la fe católica, la fe tradicional, era irse en contra de Dios. Y cómo fueron testigos de ser apedreados, es decir, de que le lanzaran piedras o a sus casas le lanzaran piedras o a los lugares de reunión le lanzaran piedras o cualquier tipo de cosas. O sea, fueron testigos de eso porque la gente creía que esa gente había sido traidora a Dios. ¿Sí? Hoy en día sigue habiendo eso. Hace poco, bueno, llegué a escuchar cómo en Venezuela hay sectores donde les prohíben el cristianismo tanto de parte del gobierno como de parte de la religión tradicional. O en lugares en México donde los católicos queman iglesias cristianas, atosigan a los que saben que son cristianos, porque para ellos la religión verdadera y tradicional, la religión que agrada a Dios es el catolicismo. Y pues como lo principal, la principal, ah,
creencia de ellos es hacia María, entonces que les digan que María no es corredentora o no es intercesora, sino solo Cristo, pues es una blasfemia para ellos. Y esto es lo que empezó a ocurrir en aquellas ocasiones. Ahora, obviamente, ¿qué hacían los judíos? Los judíos cuando tenían, como algunos tenían prominencia económica, tenían palanca, entonces podían mover a las autoridades romanas a que capturaran a los cristianos. Entonces era un tiempo bastante difícil. O sea, la persecución por parte de los judíos, usando a los romanos, no porque a los soldados romanos o a las autoridades civiles de Roma, era más que todo por asuntos de palanca, como que miren, nos están diciendo, tosigando, que por allá hay alguien que los está enfrentando, entonces toca ahí capturar cristianos, y tomaban la justicia a mano propia. Recordemos la muerte de Esteban, o sea, lo apedrearon, o sea, y bajo qué cargo, o sea, no, simplemente el pueblo lo apedreó por blasfemar contra su Dios, por decir obviamente que el Cristo, o sea, una de las cosas que les está obviamente los llenó de ira es decirles, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, aquel que Dios envió como Mesías. Y eso fue lo que les causó esa ira a ellos. Entonces, el tiempo en el cual surge esta oración no es un tiempo fácil. O sea, nosotros, usted y yo, acá en Latinoamérica, o acá en Sudamérica, Colombia, más que todos los que están aquí, la mayoría de los que estamos, pues, usted y yo podemos pararnos con un megáfono en un parque, podemos hacer un culto al aire libre y si mucho nos van a gritar evangélicos locos, ¿no? O cristianos ladrones por culpa de las otras y de esas falsas iglesias cristianas, ¿no? Que realmente roban a las personas. Si mucho nos va a pasar eso, pero mm, yo no creo que se levante un tumulto a perseguirnos, pues, o cosas así por el estilo, habrá algún religioso recalcitrante que nos insulte por de pronto decir que solamente Cristo es el Señor y ya, pero no, mm, no va a pasar a mayores como en esos tiempos en particular. Sin embargo, las cosas cada vez se ponen difíciles, ya más no por asuntos religiosos, sino que las cosas se están colocando difíciles por asuntos ideológicos. Podemos decir que gran parte de la persecución que está sufriendo, en este caso la iglesia, y que si nos descuidamos esto cada vez se pone peor, es por parte de la ideología que está avanzando en gran terreno, está cogiendo terreno, y mientras la iglesia se acurruca en un lugar en particular, la ideología de género va saliendo y va saliendo, y ha salido tanto, 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 y como consecuencia, ahora de antemano hago un paréntesis, yo no soy de los que creo, hace poco leía, digamos, decía Agustín Laje, algunos lo conocen, un gran defensor de principios, de valores, aunque no es creyente, él es católico, pero él decía, si los cristianos no salen, no proclaman, van a desaparecer, ¿sí? Y es el error de obviamente, o es el pensamiento errado de estas personas, porque creen o ignoran la realidad, ¿no? La iglesia, las puertas de la no va a prevalecer contra la iglesia se va a mantener, la iglesia va a seguir avanzando. Lamentablemente a veces va a seguir avanzando, pero ahí apachurrada, o apaciguada, o encerrada, o ensimismada. Pero no podemos olvidar, y lo he mencionado aquí, que la iglesia tiene, o el creyente tiene, yo lo resumo en tres responsabilidades en particular. Una, su propia devoción con Dios. Dos, su edificación mutua con el creyente, hablando de la iglesia. Tres, ser luz en medio de las tinieblas, proclamar a Cristo. Esas tres cosas, para mí, en esas tres cosas se resume la responsabilidad del creyente. Y cuando digo la primera, en esa devoción, o digo, cuando hablo de
bueno, están conectadas, ¿sí? Porque en la tercera, cuando digo ser luz, es que hay que ser buen testimonio. En la segunda, si tengo una familia cristiana, bueno, parte de mi primera edificación mutua va a ser con mi familia. Si mi familia no es cristiana, entonces mi labor con ellos es la tercera, ser primeramente luz y buen testimonio a ellos. Ya de ahí para allá, se extiende hacia lo social. Pero esa es la labor, note lo que dice acá. Cuando sentimos que nuestra cultura le da la espalda al Evangelio con más determinación y se opone con más fiereza a la afirmación de las Escrituras, la pregunta natural es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y nuestra respuesta no debe basarse en lo que nos parece cómodo, sino en lo que dice la Biblia. Y precisamente el domingo pasado, basado en Lucas capítulo 9, verso 21 al 27, el título de mi sermón era Implicaciones de una vida centrada en Jesucristo. ¿Sí? Y hablaba de 5 implicaciones. O sea, y yo decía implicaciones que a la verdad, a la vez son verdades absolutas. Y una de las implicaciones, creo que es la segunda, es que no es el Evangelio, el llamado no es a la comodidad, sino a la abnegación. En el Evangelio, el llamado no es a la comodidad, sino a la abnegación. Cristo mismo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, cuando se habla, cuando la gente dice es que el cristianismo no es fácil, es que nadie dice lo contrario. Y la realidad es que el cristianismo es para abnegados, es para gente que no está centrada en sí mismo. Y la única manera de que uno pueda perseverar en Cristo, o en el Evangelio, es centrándose en Cristo. Si yo me centro en mí mismo, yo voy a retroceder. ¿Por qué? Porque el Evangelio genuino no me da lugar a centrarme en mí mismo. Ahora, esa gente que vive pensando en que siempre que Dios le da y le da y le da, eso es un evangelio antropocéntrico. Y esas iglesias crecen y crecen y dice, hay gente que ha dicho, si eso fuera de Dios, si eso no fuera de Dios, por qué crecen tanto? Pues miren a ver qué es lo que tanto predican. Miren sus cantos, miren sus oraciones, todas basadas en el yo, y yo, y dame más, y el Dios que presentan es un Dios más enfocado en darles a ellos, más como siervo de ellos. Eso es lo que quiere la gente. Lo que, lo, el ofrecimiento de Satanás a Adán y Eva es que ustedes serán como sus propios dioses. Entonces si a mí me fuese una religión donde yo sea mi propio Dios, o una religión donde el Dios de todas las cosas está a mi servicio, a mí me gusta eso, es lo que yo quiero. Entonces eso tiene llamado, eso tiene, como se dice, muchos seguidores. Pero un Dios una religión que sea el cristianismo donde me dicen: hey, tú eres siervo, tú eres esclavo, y tú eres el que está al servicio y sometido y sujeto a Dios. Eso ya es complicado, porque mis caprichos y mis deseos y lo que yo quiero, no, tienes que negarte a ti mismo, ¿sí? Tienes que renunciar a tus deseos para poner a Cristo encima de todas las cosas. Entonces, eso no es lo que quiere. ¿Qué hace? El mundo quiere otra cosa. ¿Y cuál es nuestro llamado? No es a la comodidad, es a la abnegación. La iglesia primitiva no era ajena a la agitación social. Les mencionaba ahorita, ¿no? A qué se enfrentó la iglesia cristiana: a la persecución por parte de los judíos. Y cuando la iglesia sale de Judea, logra impactar Judea, Jerusalén, Samaria, y sale hacia los lugares gentiles, pues se enfrenta con la agitación social de parte de los paganos. ¿Se acuerdan la agitación eso ya le tocó a Pablo, ¿no? Cuando llega a Éfeso y empiezan a enfrentarse con los adoradores de la gran diosa Diana de los Efesios. Empieza la batalla.
Ahí cuando dijeron, mira, hicieron milagros, y este viene, este es Amparado, este es Júpiter y este es Saturno, creo, si mal no recuerdo, y estos son nuestros dioses. Y yo dije, no, 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 nosotros somos creyentes. Nosotros venimos a predicar, cristianos, a predicarle a Cristo, el único Señor, el Salvador. ¿Y qué hicieron? Pasaron de estarlos cargando, adorándolos, a tirarlos y ya perseguirlos y apedrearlos, ya, a insultarlos. Porque les dijeron, no, no, o sea, nosotros no creemos nada de eso. Venimos a decirle que hay un solo Dios, un solo Señor, y que ustedes están errados. Entonces, todo cambió. Entonces, sabiendo que la esperanza y la salvación podían encontrarse en la muerte y resurrección de Cristo, Pedro predicó sin miedo en Pentecostés, ¿no? Dice acá, hace el resalte que quiere hacer. Pedro pasa de negar al Señor a predicar al Señor con toda vehemencia, con toda fuerza. Y la audaz predicación de Pedro y los demás apóstoles pues condujo al rápido crecimiento de la iglesia, pero también provocó tumultos y persecuciones contra los creyentes, que es lo que se resalta en Hechos capítulo 4. Y no es de extrañar, por tanto, que alzaran su voz a Dios. ¿Sí? Ellos conocían la oposición a la que se enfrentaban y oraron con conocimiento de causa, bíblicamente y con valentía, que es donde está diciendo, ¿no? Ahora, Señor, ahora, esta oración inicia en el versículo 24. La oración que estamos, con la cual el texto, o esa oración que leímos en el verso 29, inicia es en el versículo 24. Un momentico. Note, dice, ellos los habían encarcelados y puestos en libertad, dice el versículo 23 de Hechos 4, si están ahí conmigo. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Mire quiénes los tenían. O sea, las autoridades espirituales de los judíos. Y dice, y ellos habiéndolo oído, o sea, cuando les contaban todos, alzaron unánimes. Esto es unidad. Recuerde que, bueno, no, recuerden, no, yo he hablado acerca de la unidad de la iglesia, que la unidad de la iglesia no está basada en un grupo de personas amontonadas en un solo lugar, sino cuando esas personas, aparte de estar amontonadas en un lugar, están unánimes o en armonía. Unanimidad es una sola alma. Y dice que ellos unánimes, en un mismo sentir, alzaron la voz a Dios y dijeron, y note cómo inicia la oración de ellos: soberano Señor, soberano Señor. Inmediatamente lo que afirmaron es: Dios, tú tienes el control de todo. Cuando dicen soberano Señor, es tú que tienes el control de todas las cosas. ¿Qué están diciendo? Que eso que les había pasado a los apóstoles no estaba fuera de su voluntad. No estaba, no era algo que estuviera alejado de su voluntad. Era algo que estaba en parte de él. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar. Note. Tú eres, y luego sigue diciendo, tú eres incluso aquel quien obviamente, por quien Jesús fue asesinado. O sea, nada está fuera de ti, es lo que están orando ellos. Y una vez afirman eso, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo. Ahí el escritor cita la Biblia de las Américas, creo que es la nueva versión de la Biblia de las Américas, y dice: con toda confianza. Ahora dice él: si nos pidieran que completáramos esa oración, ¿qué pediríamos? Dice, y estoy seguro, y estoy de acuerdo con lo que él dice. Probablemente le pediríamos, no, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo de nuevo sigan hablando tu palabra con toda confianza. Posiblemente nosotros nos iríamos por la más fácil, ¿no?
Pues si Dios es el creador de todo, es el soberano y el que puede transformar las cosas, pues más bien pidamos que elimine las amenazas. Señor, mira las amenazas. Señor, destruyelos, destrózalos y que no vuelvan a amenazar. ¿Sí? Que se sofoque toda oposición. Señor, que seamos librados de la persecución. Pero esa no fue la oración de los creyentes, de esos creyentes. Ellos más bien oraron para declarar el evangelio con toda confianza o denuedo. Ahora la palabra ahí, que se traduce como denuedo en la Reina Valera o como confianza en la Biblia de las Américas, esa palabra hace referencia, la palabra griega es como una predicación con libertad. Cuando dice danos denuedo confianza, es danos libertad de palabra. Sería otra traducción, otra definición, libertad de palabra. Y eso hace referencia a, a que nada tanto externo como interno detenga la exposición de hablar, detenga el deseo de hablar o la valentía y confianza para hablar. Es decir, que por eso cuando dicen las amenazas, dice, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo nudo hablen tu palabra, que está diciendo que esas amenazas externas no detengan o no le quiten confianza a tus siervos de hablar tu palabra. Pero también obviamente que esas amenazas pues no produzcan nada interno que les cause el detener el hablar tu palabra. Así que esa libertad de palabra hace referencia a eso, ese denuedo confianza que del cual se está mencionando ahí es que nada ni externo ni interno. ¿Qué sería lo externo? Que alguien diga, no hablen, Señor, que eso no nos impida hablar tu palabra. Interno, mi miedo, mi temor. ¿Sí? Pablo en Efesios 6:19 dice, cuando él está diciendo que oren por todos, ¿sí? Unos por otros, y luego dice, y oren por mí, para que hable con denuedo la palabra del Señor. Hable con denuedo, sin temor, con toda libertad de hacerlo. Y así fue, ¿no? Note lo que dice el versículo 31 al final. Dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con valor. O sea, Dios respondió a la oración. Pero, ¿cuál fue la oración de ellos? Y tal vez alguno dirá, si ellos hubiesen orado para que Dios para que Dios los librara de esa persecución, para que la persecución se acabara, ellos lo hubieran, Dios los hubiera respondido. No. ¿Qué sabían los apóstoles respecto a la persecución? Sabían lo que Cristo ya les había dicho. ¿Y Cristo qué les había dicho ya? Si alguien quiere prender el micrófono y decirlo, ¿qué ya sabían con respecto a la persecución? ¿Qué Cristo les había dicho ya? Bueno, alguien que prenda el micrófono y diga, ¿por qué ellos no Pastor, oraron para que se detuviera buenos la días, persecución? Señor. para que se detuviera o lo que ellos tenían como Sí, o sea, ¿por qué comunicado no de parte oraron del para que se Señor. detuviera la persecución? Porque sabían que el seguirle al Señor tenía un costo y él mismo lo había comunicado, seguirme en pos de mí, ¿cierto? Y pues obviamente siempre el Señor desde cuando llama a sus discípulos es morir a muchas situaciones para ir detrás del Señor y esa persecución pues obviamente va en pro de los que estuvieron en contra del Señor cuando Él estuvo acá en tierra. Así es. Y el Señor les había dicho, en el mundo tendréis tendréis aflicción. aflicción. El mundo los va a aborrecer. O sea, el Señor les había dicho ya. O sea, sería contradictorio orar por algo que el Señor les había dicho que ya vendría. O sea, en otras palabras, Cristo les había profetizado que ellos serían perseguidos. Por lo tanto, orar porque no los persigan, sabiendo que Cristo ya les había dicho, pues sería algo muy contradictorio, totalmente contradictorio. Así que ellos sabían que esa no era la oración. La oración era ¿qué? Danos de nuevo
para hablar en medio de la persecución. Danos de nuevo. O sea, ellos sabían incluso, como les dije ahorita, que Cristo les dijo, y los van a perseguir pensando que lo que hacen lo hacen para Dios. Por eso les decía ahorita, los judíos no perseguían a la iglesia cristiana porque ellos eran satanistas y querían que los cristianos dejaran a Cristo para adorar a Satanás con ellos, ¿no? Para los judíos ellos estaban bien. Era su velo, era su engaño. Pablo sabe obviamente, y todos los que se iban convirtiendo sabían el error cuando se convertían, ¿sí? Pero ellos creían que lo que hacían lo hacían para Dios, y por eso ellos no oraron: Señor, detén las amenazas, la persecución. No, Señor, danos de nuevo. Y dice la Escritura que el Señor les dio, ¿qué? Valor para predicar. Los llena el Espíritu Santo y les da valor. Recuerda que la llenura del Espíritu Santo es algo que constantemente debemos buscar. Dice aquí, la oración de ellos sigue siendo una oración oportuna. Sin duda, la gran necesidad del momento en la iglesia de Cristo es simplemente esta. ¿Cuál? Que haya valentía llena del Espíritu Santo y centrada en Cristo. Esto es lo que debemos pedir nosotros. ¿Qué le dio el Señor? ¿Qué debemos pedir la iglesia hoy en día? Señor, danos cada día, llénanos cada día con tu Espíritu y danos de nuevo valentía para hablar tu palabra. Eso es lo que debemos pedir, hermano. En un tiempo donde la iglesia, hay gente que habla muy fuerte y no me gusta eso, o sea, que habla de manera despectiva. La iglesia solamente se quedó en las cuatro paredes, solamente ahí elevando cánticos y oracioncitas. No, espérate. Yo sé que la iglesia se ha ensimismado, pero no menospreciemos el culto de la adoración pública. Yo detesto cuando alguien quiere, de pronto quiere cuestionar el que la iglesia no salga a evangelizar, menospreciando el culto de la adoración pública. Detesto eso, me molesta en gran manera, porque lo que hace la iglesia en el culto de la adoración pública es nada más y nada menos que entrar juntos al lugar santísimo del cielo a adorar al Señor. Eso es preciado y eso nos manda el Señor, ¿sí? Eso no se puede menospreciar. Yo no puedo hablar despectivamente de eso, ni permito, o sea, que alguien hable despectivamente de eso, o por lo menos delante mío, ¿sí? Pero no podemos negar que la labor de la iglesia no es solamente adorar al Señor en el culto de adoración pública, y por eso Cristo mismo dijo: una luz no se puede colocar encima debajo del mueble, sino encima. Y mis hermanos, la luz es para alumbrar las tinieblas, y las tinieblas se alumbran cuando la iglesia sale a predicar la palabra del Señor. Obviamente, creo que la labor evangelizadora no se debe limitar a salidas en grupos. O sea, toda la iglesia, es decir, cada creyente debe estar haciendo su labor personal, su labor de evangelizador personalmente, en su trabajo, en su cuadra, en su familia, ¿sí? O sea, eso lo debe estar haciendo cada creyente. El hecho de que hay gente cuando me dicen: no hay grupo de evangelismo, y tú estás haciendo tu labor evangelística. O sea, tú predicas en tu trabajo, tú predicas en tu cuadra saben que eres cristiano, les hablas a los vecinos, ¿sí? Tienes la oportunidad de predicarles, de hablarles, sea que te rechacen o no, que te acepten o no, lo haces. Si no lo estás haciendo, ya no es culpa de la iglesia local, ¿sí? Es culpa tuya. Ahora, si no sabes evangelizar, habla a los dirigentes, a los líderes espirituales de la iglesia local, y entonces que te enseñen a evangelizar, para que puedas cumplir con esa labor que cada uno tenemos de manera personal. Vivimos, y por eso la oración es esa, ¿no? Que haya valentía llena del Espíritu Santo y centrada en Cristo. Vivimos en una cultura formada por una mezcla incoherente de opiniones y tensiones.
En ese contexto, Dios nos llama a salir y decir, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Creo que aquí recordará, no sé, mis hermanos de Palmira, bueno, no sé si ya terminaron el libro La lucha contra Satanás. Miren, sino que se ven, o yo lo veo en al revés. ¿Ustedes lo ven bien? La lucha contra Satanás de Joel Vick. No sé si los hermanos de Palmira lo estaban leyendo, no sé si ya lo habrán terminado, pero al finalizar, el Sí, autor, señor. sí, al finalizar el autor habla bastante dentro de los desafíos que tiene el creyente, que es desafíos como creyentes, luego desafíos capítulo 11 como miembros de la iglesia y luego desafíos como ciudadanos. El llamado final es ese, a predicar el evangelio. Y él habla acerca de cómo la iglesia para estos tiempos, por ejemplo, debe estar preparada con ciertos temas, contra ciertos temas o con respecto a ciertos temas en particular, ¿no? Acerca, él habla de estar, de cómo la iglesia debe estar preparada en temas como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, la profanación del día de reposo y cómo la iglesia debe prepararse a la luz de la palabra respecto a esos temas. O sea, yo creo que uno de los temas que ya debemos dejar de lado, aunque no porque no hayan que tratarlos, es que hoy en día la batalla del cristianismo no es solamente la idolatría de imágenes. Ya hay otros temas ya hoy en día. ¿Qué tanto estás preparado tú con respecto al aborto? O sea, ¿qué tanto sabes de eso? Joel Vick, el mismo autor de este libro, tiene un tratado muy breve acerca del aborto, incluso acá en la iglesia lo dimos, muy bueno. También lo tiene con respecto a la eutanasia. ¿Cuál es nuestra defensa doctrinal, bíblica respecto a la ideología de género? Esas son las batallas de hoy en día. Esas son las guerras que tenemos en estos tiempos, hermanos. Ya, o sea, es que nosotros, yo sé que todavía seguimos hablando y hoy en día se ha despertado otra vez esa batalla contra si María es corredentora o no, si es intercesora o no, salvadora o no. Y sí, hay que volverlas y estar muy centrados en la palabra del Señor. Pero hay otros temas, hermano. Hay otros temas que debemos traer defensa, que tenemos que colocar sobre la mesa y prepararnos en ello y hablarlo a la luz y hablarlo con denuedo, sin miedo, pero preparados, pero preparados. O sea, Lutero tenía la facilidad, y permítame decirle, lo hemos hablado acá, en algún momento lo he mencionado, Lutero no tenía la luz que muchos creyentes tenemos hoy en día. Eso sí, mis respetos para Lutero. Si Lutero hubiera vivido más tiempo, Lutero hubiese podido comprender muchas verdades que hasta su momento no alcanzó a comprender, porque se centró en algunas doctrinas en particular, pero tenía la fiereza para decir, me retracto de lo que estoy hablando si ustedes me comprueban por las escrituras que estoy errado. Y con lo poco que sabía Lutero, con lo poco que sabía, con eso poco, Lutero, a la iglesia en su momento romana, no fue capaz de refutarle. No pudo refutarle. A pesar de que habían cosas en las cuales Lutero tenía errores. Y en su eclesiología tuvo errores. Pero aún con todo eso, la iglesia romana no le pudo refutar. Hermanos, claro que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Y llevar a cabo nuestros cultos de adoración pública de una manera correcta, de una manera reverente, de una manera santa. Pero claro que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y claro que tenemos que prepararnos, hermanos, prepararnos de esa manera. La otra vez creo que mi hermano Diego me ha dicho que en la iglesia lo habían puesto a preparar un tema. Hermano, ¿me recuerda qué fue el tema que le pusieron a preparar? No sé si ya lo habrás Sí, dado. pastor. No, estamos a próximas semanas de empezar con ese tema que es sobre la ideología de género. La Vea, iglesia está enseñando en la escuela dominical
todo lo relacionado a la familia, todo lo relacionado a cada rol de la familia y en ese rol, pues obviamente entra uno de estos temas que son tan cruciales para nosotros. Hacer una buena apologética frente a este tema es nuestro llamado. Así es. Entonces, note eso, o sea, esas preparaciones con respecto mis hermanos de Ibagué, ninguno hay acá, pero los de la iglesia de Ibagué, ellos incluso han hecho no en el culto de adoración pública, sino en enseñanzas extras de la iglesia, por ejemplo, un tema acerca de la Biblia y la política, qué dice la escritura acerca de la política, y prepararlos al respecto de esos temas muy necesarios. Entonces, requiere que la iglesia sea preparada para que ese denuedo que pedimos, esa valentía, ese valor con el que debemos salir a predicar la palabra, tenga un sustento y una preparación bíblica. Dice, ¿dónde estoy? Ok, en ese contexto, Dios nos llama a salir a decir, como Pablo dijo, no, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al hacerlo, haríamos bien en recordar que el corazón mismo del evangelio es la cruz. Si vamos a hablar la palabra con audacia, con valentía, con denuedo, con libertad, con nada que nos restrinja ni externa ni internamente, hermano, debemos declarar las palabras de nuestro Señor, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que es el evangelio. Y dice aquí, como señala Rico Tice, otro escritor cristiano que cita a Listerbeck, dice, esto requeriría que seamos lo suficientemente valientes como para traspasar la barrera del dolor y arriesgarnos, escuche esto, a la hostilidad de los que no están de acuerdo, con el fin de encontrar el hambre entre aquellos en los que el Señor ya está obrando. Hay gente que va a rechazar y tal vez entre los que prediquemos hayan elegidos del Señor. Tal vez hay personas, hermanos, que están esperando nuestra evangelización. Recuerde que al Señor le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación y nosotros somos instrumentos para ello. Recuerde lo que dice Pablo, que el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. Tal vez todos no sean predicadores de púlpito, tal vez todos no sean cantores de coro o maestros de escuela dominical, aquellos que dirijan oraciones, pero todos somos llamados a predicar el evangelio y debemos prepararnos para ello, mis hermanos. Dice, todo el evangelio ha sido entregado a toda la iglesia, parte de lo que estaba diciendo hace segundos, para que llegue a todo el mundo. No importa si eres músico, ingeniero, agricultor o farmacéutico, el encargo de Dios, note, el encargo de Dios a cada uno de nosotros es hablar de su palabra, el ministerio del evangelio, o como llama Pablo, el ministerio de la reconciliación. Entonces, para concluir, ¿estás dispuesto a ser lo suficientemente valiente para orar por valentía, para predicar el evangelio? Cada uno nos conocemos, hermano. No por una vida fácil, cómoda, saludable o admirada. Señor, que vengan a mí los que necesitan de tu palabra y yo acá en mi casa les predicaré. Que me toquen la puerta, Señor, y que me lleguen solamente los que quieran escuchar. ¿Cuál será nuestra oración? ¿Harás tuya cada día la oración de la iglesia primitiva pidiendo que el Espíritu Santo te llene y te infunda valor para compartir su evangelio? Cueste lo que cueste, con un mundo que está desesperado por la verdad. ¿Cuál será nuestra oración? Señor, que con todo de nuevo hable tu palabra, que con toda libertad de palabra hable, que nada externo ni nada interno me detenga de predicar tu palabra. ¿Cuál será nuestra posición, hermano? Y esto es un reto para nuestra vida. Esto nos reta, hermano. Este devocional reta nuestra vida, el hecho de que somos llamados a eso. Y le digo, hermano, vuelvo e insisto, no se atreva a menospreciar el culto de adoración pública. No se atreva a menospreciarlo. Ay, es que no podemos ir. Yo por eso, y hay gente que yo por eso, yo prefiero un domingo más bien irme a predicar que irme a encerrar en 4 paredes. Pues estás pecando.
porque el mandato para la iglesia es que ella esté reunida y luego salga a predicar. Así que no menosprecies ni te creas mucho, pues, si eres un gran evangelizador, porque pues puede ser que entre nosotros acá hayan evangelizadores en potencia, ¿no? Pero parte de la vida cristiana, lo que te decía, mi comunión con Dios, uh, edificación con mis hermanos y luz al perdido, luz al perdido. Y en los tres debo cumplir, en los tres debo cumplir. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude para que podamos afianzarnos cada vez en su verdad, prepararnos, hay que prepararse y también orar para que el Señor nos dé de nuevo, hermano, y podamos predicar la palabra como debe ser, mantenernos firmes en Él y salir a predicar como debe ser. Si hay alguna inquietud o aporte, puedo hacerlo y me preparo para leer los comentarios o el comentario, en este caso, de mi hermano Carlos. Dice aquí: la salvación y redención propiciada por nuestro Creador es la noticia más relevante para la humanidad, pero para algunos su llegada es una intromisión tanto en aquellos tiempos como hoy en nuestro tiempo. El verdadero evangelio es confrontante con toda forma de pecado y causa escozor en quienes los practican, y tristemente es subvalorado en la cultura contemporánea. Cada uno se cree sabio en su propia opinión. Mientras más oposición haya la luz de Cristo brillará con más fuerza. Ayúdanos, Señor. Como dice Efesios 18 al 20, y vistámonos de la armadura de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Ese es el texto que él mencionaba. Gracias, hermano. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Señor nos ayude, hermanos, nos ayude a cumplir con nuestras labores o responsabilidades espirituales. Vamos a orar al Señor. Si algún hermano quiere dirigirnos en oración, o hermana, bien puede hacerlo. Por favor, levante su manito y diríjanos en oración. ¿Va a Hola, dirigirnos en pastor. oración? No, pastor, para Oh, pedir una petición ok. que la familia en estos momentos estamos pasando por un momento muy crítico, ¿no? Ajá. Entonces es para pedirle a mis hermanos, no sé quién va a dirigir la oración hoy. Es una sobrina de mi esposo, Sí. está pues muy grave, Mm, entonces ya los médicos no pueden hacer nada, estamos claro. esperando es que ya su corazoncito pues ya Oh, qué duro. termine de latir, porque ya no, estamos a la espera. Y la petición es para un milagro, salvación No, de la ella. pastor, pastor, pues los médicos ya no dan nada porque tiene ya muerte Ay, qué duro. cerebrovascular. ¿Y cuántos O años sea, ya tiene? le descubrieron una leucemia hace Oh, 15 días qué duro. y fue una leucemia pues muy aguda. No hay nada que hacer. Ella apenas tiene 30 añitos. Entonces, Carambas. se imaginan estos momentos Qué cómo está duro. la familia, cómo está mi esposo, la mamá no Mm, tiene consuelo. no, qué O duro. sea, están Bueno, pasando por un bueno, momento oremos. bastante doloroso. Oraremos para que Dios traiga consuelo. Gracias, pastor. Bueno, vamos a orar, Gracias, hermanos. pastor. Vamos a orar. Dios bondadoso, Dios misericordioso, gracias porque podemos acercarnos ante ti primeramente. Nos das la oración como un medio de gracia, un privilegio de gracia, diría yo primeramente, porque ¿quiénes somos nosotros para acercarnos a ti en oración? Y un medio de gracia porque a través de ella seguimos creciendo espiritualmente, seguimos creciendo en santificación. Mira este tema que se trató hoy, Señor. Realmente es confrontante. Necesitamos, Señor, cumplir con nuestras otras responsabilidades. Tenemos la responsabilidad de ser, de tener comunión contigo, nuestra intimidad, ser creyentes, como dice el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me haces comprender sabiduría. Somos llamados a tener una intimidad contigo. Somos llamados a tener una vida congregacional, devota, santa, reverente, y ahí edificarnos unos a otros. Pero también somos llamados a ser luz
en las tinieblas, Señor. Y ayúdanos, Dios, porque, bueno, para los que trabajan o estudian, al final todos, Señor, estamos rodeados de impíos, de no creyentes. Dios, ayúdanos a prepararnos para predicar tu palabra, Señor, tu evangelio. Prepararnos en temas que debemos estar preparados para tener conocimientos y poder dar razón a todo aquel que demande de nuestra fe, Señor. Tener argumentos a todo aquel que demande nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esos 3 deberes, esas 3 responsabilidades que mencioné también en la meditación. Y acompañamos a nuestra hermana Sandra Perdomo en esta petición que acaba de hacer, Señor, por esta sobrina de su esposo. Qué duro es escuchar eso, Señor. Sin embargo, tú eres soberano. Tú eres soberano en incluso permitir cosas que pudieses transformar, pudieses detener. Y obviamente si sería un milagro, Señor, que devolviera, Señor, hiciera retroceder esa muerte cerebral en esta joven, Señor. Pero lo que tú hagas está bien hecho, Dios. Yo te ruego es que puedas y quieras tú usar, Señor, estos tiempos, estas acciones para llevar tu palabra. Yo no sé, Señor, si esta joven llegó a escuchar tu evangelio, si es creyente o no lo es, pero si lo es, gracias porque parte contigo. Si no lo es, yo te ruego, Señor, que haya escuchado tu evangelio y tú hayas obrado en la vida de ella, Dios, para que al abrir sus ojos nuevamente vea tu gloria, te vea a ti. Es mi ruego, no la conozco, pero tú sí, Señor. Sin embargo, lo que suceda, oh Dios, será bien hecho, soberanamente bien hecho. Oramos por su familia, Dios, para que haya consuelo en ti, Señor. Y seas tú usando al hermano David, a mi hermana Sandra, Señor, como medios para exponer tu palabra y mostrar que en medio de esos momentos tan difíciles, tan duros, tú puedes traer paz y consuelo, Señor. Y es lo que te pido, Dios, para ellos, hablando del corazón de esas personas, para que al momento de exponer tu palabra puedan oír, Señor, y puedan mirarte a ti. Pero trae consuelo, fortaleza y aliento, Señor. En tu mano nos encomendamos este día, Señor, para que nos guíes en todo lo que tengamos que ser guiados y en cada una de nuestras áreas. Te agradecemos por este buen tiempo, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas y recuerden, firmes y adelante, huestes de la fe. Nos veremos el día de mañana por el mismo canal, a la misma hora. Bye bye, porten bien. Feliz día. Feliz día a todos. Oiga, bendiciones. Firmes y adelante, ¿sí? Se durmió, No, hermano. ¿Me dormí? Ay, qué pena. No, yo no me he dormido, sino que me estoy tomando un tratamiento. Entonces repítalo, por favor, porque es que yo necesito terminar. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, porque Jesús hoy nos ve. Bueno, gracias. Amén. Bendiciones, gracias. Los amo, bendiciones. Amén.